Entonces, estamos en actividad eh, física para la tercera edad. En esta ocasión nos toca los contenidos, el contenido de entrenamiento de las cualidades físicas básicas. Y el sumario sería el que están viendo, ¿sí? Trabajo de resistencia, de fuerza, de flexibilidad, de equilibrio, objetivos de periodización, eh, y periodización y diseño de sesiones. Las capacidades físicas están compuestas por las capacidades condicionales y coordinativas. En realidad, el estado físico está determinado por las capacidades físicas de cada una de las personas, pero estas capacidades físicas, mis estimados, están supeditadas a dos factores importantes: al sistema energético que cada una de las personas de manera individual va aportando y va produciendo, y al otro la carga genética. Por eso se dice que hijo de campeones tiende a ser campeón dentro de lo que es la detección temprana de talentos, ¿no? Entonces, esta carga genética quiere decir que la herencia de los padres va a ser muy importante. Por ejemplo, uno de los factores importantes dentro de esta carga genética será la estatura o la talla que va a tener cada una de las personas a futuro. Existe pues una fórmula muy interesante para poder ir determinando o prediciendo cuál es la estatura de un hijo a partir de la sumatoria de la estatura del padre y de la madre, ¿sí? Más 0 por 0,7, ¿sí? Más menos 5 o más menos 5, ¿no? Esto quiere decir que, pues, ¿por qué más menos 5? Si son deportistas los padres, entonces se le pone más 5. Si no son deportistas, entonces se le pone menos 5, ¿no? Entonces es una fórmula que en realidad ha sido utilizada, pero no está científicamente probada, solamente es una sugerencia a partir de eh, de lo que son las aportaciones de algunos estudiosos, principalmente en Rusia, ¿no? Bien, entonces las capacidades condicionales son las cuatro principales. Estamos hablando de la fuerza, de la resistencia, de la velocidad, sí, de la flexibilidad. Y las coordinativas, en realidad, tiene otra división, ¿no? Las coordinativas especiales. Dentro de estas están el acoplamiento, la diferenciación, entre otros. Pero ahora nos tocará ver en realidad nosotros cuáles son las capacidades que pueden ser entrenadas en la tercera edad y de qué forma lo podemos realizar este entrenamiento, ¿no? Entonces, nosotros nos encontramos primero con la resistencia y tenemos el objetivo de resistencia. Ya hemos visto de gran forma, en realidad, hemos dedicado mucho tiempo en la anterior sesión a lo que es el trabajo de la resistencia, principalmente para determinar lo que es la intensidad, la frecuencia y también el modo de trabajo de la resistencia. Sin embargo, vamos a hacer hincapié en algunas puntualizaciones más específicas respecto a lo que es la resistencia. Primero, tenemos que nosotros entrar de acuerdo de los conceptos de resistencia. He podido rescatar estos tres que ustedes pueden ver. La resistencia es la capacidad física y psíquica de soportar el cansancio el mayor tiempo posible, ¿sí? Entonces, una de los conceptos justamente es el que ven al principio. El segundo nos dice que es la capacidad física básica que nos permite mantener un esfuerzo eficaz durante el mayor tiempo posible, ¿sí? Durante el mayor periodo de tiempo posible. Ahora, acá podemos analizar, dice capacidad física básica. ¿Por qué es una capacidad física básica? Porque en torno a esta se pueden desarrollar otras capacidades, también combinadas, ¿no? Entonces, la tercera nos dice que es una capacidad que es la capacidad de prolongar un esfuerzo o soportar una carga. Nosotros podemos utilizar uno de estos tres conceptos. En realidad, dentro del el análisis no vamos a decir que hay un totalitarismo, es decir, una definición única y que puede
abarcar todo lo que se está trabajando dentro de la expresión del trabajo de las capacidades físicas, ¿ya? Entonces podemos utilizar uno de estos conceptos. Principalmente, quedémonos con el primero. Bien, es una sugerencia, ¿no? Entonces, eh, el, la resistencia para nosotros vamos a manejar como la capacidad física y psíquica de soportar el cansancio el mayor tiempo posible. ¿Por qué? Porque este concepto dice que es una capacidad tanto física y psíquica, porque a la persona de la tercera edad, sí, eh, se va a pues aplicar los estímulos y bueno, en este periodo o en esta etapa del desarrollo humano, las personas tienden a estresarse más rápidamente. Entonces el estrés va a traducirse en un cansancio. Por tanto, vamos a utilizar que la resistencia es la capacidad física y psíquica de tolerar, de soportar el cansancio el mayor tiempo posible. Dentro de los tipos de resistencia, nosotros tenemos la resistencia aeróbica y la resistencia anaeróbica. La resistencia aeróbica principalmente, ¿sí? Eh, Principalmente es la capacidad que permite realizar esfuerzos de larga duración a baja y media intensidad. Bien, a baja o media intensidad. Se realiza con suficiente aporte de oxígeno. Existe presencia de oxígeno durante la realización de los ejercicios, ¿no? Entonces, cuando se está realizando la actividad física, en este caso, la resistencia aeróbica, se denomina así porque existe, ¿sí? La ejecución de movimientos durante un tiempo prolongado superior a los 3 minutos y durante este tiempo hay consumo de oxígeno de manera regular, ¿sí? Entonces, la frecuencia cardíaca oscila entre 120 y 160 pulsaciones por minuto. La resistencia anaeróbica, sí, es lo contrario. Es una capacidad que permite a la persona realizar esfuerzos intensos, sí, con una intensidad elevada, sí, durante un tiempo máximo de hasta 3 minutos, sí, hasta 3 minutos, ejercicios, sí, que se realizan con una intensidad elevada, entonces son considerados de resistencia am, anaeróbica. Bien. Se realiza con un aporte insuficiente de oxígeno, hay deuda de oxígeno, ¿no? Es decir, se gasta más de lo que se produce, por eso se provoca justamente o se produce el ácido láctico, la acumulación de ácido láctico en el músculo. Quiere decir que se consume oxígeno, pero no es suficiente ese intercambio metabólico, no es suficiente para poder deshacerse del anhídrido carbónico, por tanto, este se acumula en el músculo y genera la presencia de ácido láctico, ¿no? La frecuencia cardíaca oscila entre 170 y 200 pulsaciones por minuto. Entonces, aquí podemos hacer un análisis y encontrar algunos indicadores coherentes. Por ejemplo, fíjense, dice que es una capacidad que permite realizar esfuerzos o ejercicio muy intensamente, ¿no? Entonces, esto se puede verificar con un indicador, ¿sí? Con un indicador, con un signo vital que es la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca se va a elevar, bien, ¿por qué? Porque la intensidad o la rapidez del ejercicio es elevada. Entonces, el indicador principal, ¿sí? Es la frecuencia cardíaca, ¿no es cierto? Y van de la mano. Más intenso, mayor eh, promedio de pulsaciones por minuto, ¿no? Y lo que va a suceder es que el corazón va a funcionar tan rápido, ya, pero aún así no va a alcanzar para transportar la suficiente cantidad de oxígeno al músculo.
Bien. Entonces, dentro de el trabajo de resistencia, nosotros, de acuerdo a la modificación de, de la estructura del... Vamos a un momentito, por favor. Bien, ahora sí. ¿Alguien más tal vez? Papá, bien. Muy bien. Vamos a volver. Bien, entonces, dentro de los tipos de trabajo de resistencia, tenemos, sí, justamente con presencia de oxígeno y con déficit de oxígeno. Entonces, vamos a tener seguramente los trabajos aeróbicos y los trabajos anaeróbicos, ¿bien? Pero, ¿qué es lo recomendable? ¿Sí? Lo recomendable es trabajar, ¿sí? La resistencia aeróbica, es decir, con presencia de oxígeno. Entonces, ¿cuál será el modo de trabajar la resistencia en personas o con personas de la tercera edad? Primero, los ejercicios deberán ser sencillos y dinámicos, ¿sí? Deberán ser sencillos en el sentido de que puedan ser realizados por las personas de la tercera edad. El tipo de actividad recomendada para realizar trabajo aeróbico en tercera edad consiste en ejercicios sencillos y dinámicos, ¿no? Donde haya movilización de los grandes grupos musculares. Además, debe existir una correcta ejecución de los ejercicios que se está realizando para evitar lesiones, es decir, que el mismo ejercicio pueda causar lesiones o que puedan suponer estrés adicional, ¿no? Actividades como la marcha, por ejemplo, natación, el baile, serían algunos ejemplos de realizar la caminata, también eh, el trabajo en una cinta sin fin, podría ser, ¿no? El periodo de calentamiento debe ser prolongado en este trabajo de resistencia y gradual entre 15 y 20 minutos, incluso hasta 30 minutos de calentamiento. Pero, ¿qué quiere decir con, qué quiere decir con gradual? Principalmente, pues, fíjense, si hay personas que van a hacer trabajo o actividad física, ejercicio físico en este caso, porque ya dijimos que el ejercicio físico es aquel que está planificado de manera sistemática, tiene objetivos y tiene además, sí, un periodo determinado de trabajo. Entonces, el término correcto sería ejercicio físico, ¿no? Si vamos a tener personas que van a realizar ejercicio físico y que lo están haciendo de mucho, mucho tiempo o que en realidad en sus etapas anteriores ha sido una persona sedentaria, debe ser el calentamiento gradual. Deberíamos bajar el tiempo, no a 15 sino que empezar con 5 minutos de trabajo, movilidad articular, tal vez algunas elongaciones estáticas o dinámicas, ¿sí? Que puedan realizarse con algún otro material. Bueno, esto ya lo vamos a ver en lo que es el la flexibilidad, pero fíjense, iniciar con 5 porque tal vez ya realizar 15 20 minutos, 30 minutos de trabajo, ya lo hemos eh, pues cansado, hemos generado fatiga y además hemos podido generar lo que es la acumulación de ácido láctico que se traduce en la fatiga muscular, ¿no? Bueno, entonces,
Podríamos hacer un trabajo prolongado, sí, pero gradualmente en torno a la intensidad, es decir, que no sea muy exigente, que vayan a su ritmo, pero que sí lo realicen, ¿no? Para cumplir con las metas. Yo quiero decirles y explicarles que nosotros, aunque tengamos un trabajo con un grupo de 5 o 10 personas, el trabajo, estimados, no va a ser homogéneo, ¿sí? No va a ser de igual manera con todos. Van a responder los cuerpos, ¿sí? A partir de la parte fisiológica, va a responder en cada uno de ellos de diferente manera. Y ahora podrán entender ustedes que lo que hemos llevado nosotros anteriormente tiene mucho que ver. Entonces debemos leer y repasar esas lecciones para comprender cuáles son justamente sí, los efectos de la etapa del envejecimiento. Ya, entonces debemos tomar en cuenta para poder comprender cuál es la respuesta que vamos a recibir en el trabajo propiamente dicho, porque esta es la parte que tal vez más nos interesa, el trabajo de las capacidades, los ejercicios y todo lo demás, ¿no? Entonces, yo les digo que no van a responder todos de la misma forma y eso en realidad es en general, ¿sí? Es en general. Ustedes mismos en su curso pueden ver ante ciertos trabajos, algunos se motivan más y algunos no. Algunos responden más y algunos no. Y es así esto, porque no todos, ¿sí? Responden de la misma forma porque cada uno tiene sus particularidades, incluso desde la parte morfofuncional. Entonces, la frecuencia cardíaca debe ser contabilizada y anotada antes, durante y después. Esto es importante. Ustedes deben generar, si van a trabajar con personas de la tercera edad, deben generar un folder, ¿sí? Exclusivo para su trabajo, donde tengan ya ahí todo lo que hemos visto, la información de las personas, tengan ustedes incluso las fotocopias de carnet, teléfonos, información de médica, índice de masa corporal, lo que hemos visto. Las fichas donde se anotan si han tenido algunas patologías, las pruebas de esfuerzo, el Senior Fitness Test que ha debido realizar, entre otros, ¿no? Y por supuesto, su cálculo de la frecuencia cardíaca que debe estar constantemente, es el único indicador que vamos a tener en nuestro trabajo, estimados. A no ser que uno de ustedes me pueda decir, no, yo tengo relojes con sensores para todos los que vamos a trabajar. Ah, muy bien. Entonces eso nos facilita más. ¿Por qué? Porque estos sensores envían la información al celular y eso tú lo descargas. Entonces eso te simplifica, ¿no? El trabajo. Bien. Entonces la frecuencia cardíaca es importante, importante, como ya les he dicho, eh, y les vuelvo a decir, antes, ¿no? Antes del periodo de calentamiento, ¿sí? Es importante tomar la frecuencia cardíaca, ¿no? Debemos también activar antes del periodo de calentamiento, debe haber una correcta activación de las vías metabólicas que se van a utilizar, ¿no? Esto quiere decir que debemos prevenir cualquier lesión a partir de lo siguiente, ¿no? El ambiente, el lugar donde vamos a trabajar debe ser adecuado, ¿sí? Para no provocar un golpe de calor o un surmenaje en las personas por justamente la temperatura ambiente. También la ingesta de alimentación debe ser por lo menos 2 horas antes del trabajo, debemos controlar eso. No se puede realizar trabajo en ayunas porque puede afectar justamente a la persona por lo menos haber ingerido un líquido 30 minutos antes. También es importante el consumir o el hidratar durante la realización en los periodos de recuperación o de descanso, ¿no? Entonces, de esta manera podemos nosotros evitar, en general, todas las prácticas negativas o que generen o que transformen nuestro trabajo en contraindicación para la salud de la persona de la tercera edad, ¿no? Entonces, si hay algún tipo de riesgo o riesgo sobreañadido en los ejercicios, debe
controlarse todos estos factores, ¿no? Debemos principalmente evitar generar algunos tipos de lesiones. ah, Puede ser a partir del material o de los tipos de ejercicios que se están realizando, ¿no? Entonces, se debe evitar también algunos juegos de tipo competitivo, porque la persona, el ser humano, de acuerdo al estímulo que se le da, entonces se puede llegar a motivar hasta olvidar el estado físico en el cual sí se encuentra. Es decir, que ante una situación de competitividad va a poner primero la competencia, que es su salud, y puede generar alguna lesión o algún tipo de problema, ¿sí? O si ya lo tiene, o si ya tiene alguna patología o enfermedad, entonces podemos nosotros, ¿sí? Agudizar o tal vez incrementar los síntomas en la persona, ¿no? Entonces hay que evitar. Si vamos a realizar algún juego para poder iniciar en el calentamiento o tal vez en la parte principal. Entonces, hagamos juegos cooperativos o tal vez juegos individuales en los cuales cada uno pueda tener alguna tarea motriz a resolver o alguna tarea intelectual para también para activar, ¿no? El cerebro. El baile también es una forma de calentamiento adecuado. Entonces, dentro del modo del trabajo de la resistencia, debemos tomar en cuenta estos aspectos. Sin embargo, para ampliar el conocimiento, les recomiendo leer el manual de el ejercicio para las personas de edad avanzada, ¿sí? En la página 34 tal vez, 34, 35 si no me equivoco, pueden ir ampliando este trabajo, ¿no? Intensidad de entrenamiento. Nosotros ya habíamos hablado respecto a la intensidad del entrenamiento. Por eso les sugerí aplicar el test de Cooper y el test de la milla para poder determinar el consumo máximo de oxígeno, ¿sí? Y en torno a eso, nosotros poder, eh, es decir, calcular lo que es los porcentajes, ¿no? A ver, les decía en los ejemplos, si una persona tuvo 50, ¿sí? mililitros por kilogramo por minuto en el consumo máximo de oxígeno, ese fue su resultado. Bien, entonces ese 50 mililitros por kilogramo por minuto es su 100%, ¿sí? El 25% de esa persona va a ser, perdón, el 50% de consumo máximo de esa persona va a ser 25 mililitros por kilogramo por segundo. Bien, entonces, ¿sí? Si nosotros queremos saber la intensidad, podemos también eh, tomar una de estas pruebas de esfuerzo o bien trabajar, ¿sí? con la frecuencia cardíaca y relacionar con el porcentaje del volumen máximo de oxígeno. Por ejemplo, si una persona después de un trabajo tiene 50 latidos por minuto, bien, ya, entonces, más o menos, ¿no? Más o menos, estaría trabajando con el 28% del consumo máximo de oxígeno. Entonces, lo que quiero decir es que tanto la prueba de Carbonen como las otras pruebas de esfuerzo nos sirven y debemos aplicarlas antes de iniciar el trabajo propiamente dicho. ¿Qué es lo que ustedes hacen en un entrenamiento? Toman pruebas, ¿no? Pruebas físicas, pruebas técnicas, test teóricos, hasta test psicológicos, para saber en qué estado está ingresando al entrenamiento el estudiante o
el atleta, el deportista, ¿no? Lo mismo sucede acá. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es, después de realizar el Senior Fitness Test, realizar las pruebas de esfuerzo, generar nuestras propias tablas en ese folder exclusivo que yo les decía y tener toda esa información de cada una de las personas, ¿no? Para poder conocer cuál es su desempeño en torno a la intensidad. Entonces, la intensidad de entrenamiento se puede trabajar, ¿sí? A partir del cálculo de la frecuencia cardíaca o de los porcentajes del consumo máximo de oxígeno también, ¿no? Entonces, les sugiero repasar la lección, ¿sí? De principios del entrenamiento deportivo. Bien, lo que les decía, para medir la intensidad adecuada de trabajo, tenemos las fórmulas de Carbonen que nos van a ayudar a calcular, ¿sí? El límite mínimo y el límite máximo, ¿sí? De la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, esos límites mínimos y máximos nos va a servir como un parámetro dentro del cual se encuentra, ¿sí? Dentro del cual se va a encontrar todo, es decir, el parámetro, justamente, los parámetros, porque van a ser varios, en los cuales se puede trabajar la resistencia y que estos parámetros, o cumpliendo estos parámetros, se puede llegar a resultados más satisfactorios y de manera más pronta. Bien, aquí abajo teníamos un ejemplo, ¿sí? La frecuencia cardíaca teórica máxima es importante calcular. Esto también, miren, cómo cada una de las lecciones es un requisito para ir avanzando en lo siguiente. Entonces, calculamos la frecuencia cardíaca, ¿sí? De una persona, teórica máxima de una persona, ¿no? Dijimos, de 39 años, la frecuencia cardíaca en reposo, el límite, esta es una constante con la cual se realiza, aquí está, ¿sí? Esta constante, y el resultado va a ser 112, ¿no? Y acá, de la misma persona, el límite inferior es 112 y el límite superior es 146. Quiere decir que toda la frecuencia cardíaca acá que se encuentra entre 112 y 146 son adecuados para trabajar la resistencia. Entonces, ese es nuestro indicador de intensidad para trabajar adecuadamente la resistencia y llegar a resultados más prontamente. Bien, la frecuencia de trabajo de la intensidad debe ser 3 veces por semana. Ahora estamos hablando de la intensidad. La intensidad, perdón, de la resistencia, ¿sí? La frecuencia debe ser 3 veces por semana, ¿sí? Y debemos trabajar entre 10 a 60 minutos. Entonces, aquí no está incluyendo el calentamiento. Quiere decir que el calentamiento va a durar, por decir, 15, 20 minutos, entonces nuestro trabajo de resistencia deberá durar por lo menos 25 minutos, 20 minutos, y luego hacemos una vuelta a la calma, ¿no? O la parte final de nuestra sesión. Bien, entonces hasta ahí es lo que corresponde al trabajo de resistencia. Y habíamos ya apuntado justamente eh, algunas cosillas muy importantes. Ahora, antes de pasar al trabajo de fuerza, quiero mencionar respecto a la escala de Borg. Ustedes también van a encontrar en el Classroom, ¿sí? Un documento, dice lectura. Esa lectura es obligatoria, es individual, cada uno lo tiene que realizar. Esa lectura nos va a indicar justamente el trabajo de fuerza y algunos otros ejercicios que se pueden realizar también con las personas de la tercera edad. También encontrarán en ese documento, ¿sí? Un esquema resumido de la escala de Borg. Ustedes en el texto que tenemos, ¿sí? En la página 36 pueden encontrar la escala de Borg completa,
¿sí? Pero en el documento que ya subí a Classroom, pueden encontrar también la escala de Borg de manera resumida. Ambos tienen una finalidad, ¿sí? Es valorar de manera subjetiva y conveniente el estado actual, ¿sí? Y la sensación percibida por la persona que está realizando el ejercicio, ¿no? Entonces, ustedes les preguntan del 6 al 20, ¿cómo ha estado este trabajo de resistencia, ¿no? ¿Cómo ha estado este trabajo que hemos realizado? ¿Cómo ha estado el ejercicio? Entonces, ellos van a decir, ha estado, no sé, 16, 17, ¿no? Y nosotros buscamos en la escala de Borg, 17 quiere decir muy duro. Entonces, lo que tenemos que hacer es bajar seguramente la intensidad o el tiempo, ¿no? Que sería el volumen, ¿no? Entonces, fíjense cómo el tiempo puede manejarse tanto como intensidad como también puede figurar como volumen. Eso ya les expliqué, ¿no? Entonces, eso es importante siempre ir revisando los apuntes, ¿no? Porque va a hacer que pues tengamos seguridad en lo que vamos a trabajar. Eso es principalmente, es generar unos cimientos sólidos para que ustedes puedan trabajar, ¿no? Entonces, también acotar que el ritmo de progresión, ¿no? Debe ser justamente de acuerdo al progreso que cada una de las personas ha estado experimentando, ¿no? Puede ser recomendable, ¿sí? Adicionar la carga, perdón, el volumen de la carga y no la intensidad, ¿ya? Entonces eso también ya les recomendé. Es muy provechoso elevar, digamos, ¿no? Si corrían o si hacían un trabajo de 20 minutos, pues ahora tal vez a 25 o a 30, ¿no? Estamos subiendo el volumen y la intensidad tal vez que pueda ir variando, ¿no? Ahora bien, el trabajo que se realiza puede ser también un trabajo planificado de, por decir, 30 minutos, ir realizando ejercicio, pero también puede haber presencia de descanso de 60 segundos, ¿sí? De 30 segundos, de 45 segundos, de acuerdo al trabajo que se está realizando, ¿no? Entonces, si bien es cierto que la resistencia aeróbica nos dice que es superior a 3 minutos, entonces podríamos hacer eso, ¿no? Ir trabajando 5, 7 minutos, descansar otros 7 minutos y otros 7 minutos, y en total ya hemos trabajado 21, ¿no? Con descansos de 1 minuto o de 1 minuto y medio. Esto en dependencia de las respuestas de cada una de las personas. Bien, entonces vamos a hablar también un poquito de las fases de progresión. Quiero decirles que en realidad el objetivo principal es pues que la persona sea autónoma en su desempeño cotidiano y no tenga dificultades pues para realizar todas las tareas eh, para auto mm, eh, realizarse, ¿no? Es decir, que pues si tiene que prepararse alimentos, si tiene que ir por alimentos, si tiene que vestirse, si tiene que bañarse, entonces todo lo que vamos a entrenar, si bien es cierto, es muy importante para poder mejorar la condición física, pero no tiene un carácter competitivo, ¿no? Entonces, si existiese un carácter competitivo, entonces ya llevamos esta planificación a otro plano. Bien, aceleramos. Trabajo de fuerza. La fuerza se define como la capacidad de los músculos para generar tensión y por tanto vencer una resistencia. También podemos tomar este otro concepto que nos dice que es la capacidad de vencer una resistencia o de afrontar por medio de un esfuerzo muscular, ¿no? Es decir, realizar una tensión. Al igual que el anterior, vamos a tomar el primer concepto que nos dice que es la capacidad de los músculos para generar tensión y por tanto vencer una resistencia.
u oponerse a una resistencia, ¿no? Porque no se olviden que también hay fuerza isométrica. Pero en fin, vamos a hablar enseguida de eso. Aquí abajo tengo un link, ¿sí? Un link que ustedes pueden seguir para poder profundizar este tema. Bien, entonces les sugiero que puedan también ingresar al mismo, ¿no? Tenemos nosotros tipos de fuerza. Dentro de los tipos de fuerza, pues encontraremos la fuerza máxima. La fuerza máxima es el máximo peso que podemos movilizar, ¿no? Y que se puede realizar, pues bueno, dentro de los términos técnicos, una sola vez, ¿no? Entonces, pues es la capacidad de peso máxima que cada una de las personas puede levantar o mover y que en realidad va a variar de persona en persona, ¿no? No interesa si tiene los mismos rasgos o características. Por ejemplo, si son dos personas de sexo femenino, que tengan la misma edad, que estén estudiando la misma carrera, no, no, son otros factores ya mucho más específicos, ¿no? Como por ejemplo el tipo de fibras musculares, ¿sí? La rapidez de contracción muscular, la comunicación neuromotora que tiene y también, por supuesto, el aporte del sistema energético o las reservas que tiene, ¿no? La actividad que realiza cotidianamente, la actividad que ha realizado horas antes, el tipo de calentamiento que se ha realizado. Entonces, pueden ser dos personas que tengan mismas características, pero no van a poder levantar el mismo peso. Eso es este, una característica dentro de lo que es la fuerza, ¿no? Entonces, uno de los ejemplos, como pueden ver la imagen, es la halterofilia o el levantamiento de peso, ¿no? Que se realiza justamente para poder ir midiendo la cantidad de peso que levantan durante unos 3 segundos. ¿Sí? Entonces demuestran que pueden realizar o levantar ese peso que se les está proponiendo. El otro tipo de fuerza es la fuerza explosiva, ¿no? Es la manifestación de la fuerza de manera rápida, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un ejemplo, el salto de longitud, también puede ser, sí, la fuerza explosiva, un remate en voleibol, un remate en baloncesto, un pase de pecho en baloncesto, perdón, un remate en fútbol, quería decir, no en baloncesto. Sí, entonces, este es otro tipo de fuerza. Y tenemos la fuerza de resistencia, ¿no? Es la capacidad de mantener la fuerza durante un periodo de tiempo prolongado. Por ejemplo, el ciclismo. Ahora bien, en las personas de la tercera edad, ¿cuál es recomendable realizar? No digo que es absoluto, pero sí es recomendable realizar este tipo de fuerza, ¿sí? La fuerza de resistencia. Bien, porque acá leamos el concepto, dice capacidad de mantener la fuerza durante un periodo de tiempo prolongado. Estamos hablando que un trabajo de resistencia, por ejemplo, ¿sí? Eh, aquí está, que resistencia aeróbica que es superior a 3 minutos, sí puede también trabajar la fuerza de resistencia, ¿no? Un trabajo en una bicicleta estática de más de 5 minutos, ya ese es un trabajo de fuerza, resistencia, ¿no? De resistencia. Un trabajo de caminata en una cinta sin fin o caminata alrededor de una plaza de más de 10 minutos, también ya se considera un trabajo de fuerza. ¿Por qué? Porque se está trabajando con la autocarga. La autocarga es la utilización del propio peso para realizar ejercicio físico. Bien, entonces el más indicado es la fuerza resistencia. Bien, la fuerza explosiva podría generar lesiones y la fuerza máxima, bien, es completamente contraindicada.
Pero aquí surge una contradicción, ¿no? Porque ya lo vamos a ver. Voy a dejar pendiente esto de la contradicción, lo vamos a ver más adelante, en una diapositiva más adelante. El entrenamiento de fuerza, de acuerdo a la modificación de la fibra muscular, se puede subdividir en dos tipos, la isométrica y la isotónica. ¿Sí? Bien. Entonces, el, el tipo de ejercicio isométrico se refiere a que no existe variación de la fibra muscular y además no se puede vencer la resistencia. Bien, a ver, ustedes en este momento pongan las palmas una contra la otra, frente al esternón. Bien, como así para la posición de meditación, ¿no? Entonces las palmas frente a frente, frente una con la otra, bien, una con la otra. Ahora empujen, empujen, ¿sí? Empujen, empujen, empujen. Están haciendo fuerza, ¿no? Pero no pueden modificar la posición ni de la una ni de la otra mano. Eso es fuerza isométrica. Lo otro, por ejemplo, si tienen ahí una pared, ¿sí? Empujen la pared con fuerza. Empujen la pared con fuerza. Eso es fuerza tipo de trabajo isométrico. Quiere decir que se está ejerciendo fuerza pero no se modifica, no hay un acortamiento de la fibra muscular y no se puede vencer a esa resistencia, ¿no? Por otro lado, tenemos el tipo de trabajo isotónico, donde sí se puede vencer la resistencia y donde sí hay modificación o acortamiento de la fibra muscular, ¿no? Entonces, para hacer el mismo ejemplo, eh, si están sentados o si están de pie, miren, miren sus pies, miren los pies, ¿sí? Miren los pies. Ahora pongan las manos detrás de la nuca, ¿sí? Y ahora empujen hacia atrás, hagan resistencia con las manos, pero poca resistencia pongan, ¿sí? Entonces, ustedes pueden vencer. Han generado fuerza a nivel del esternocleidomastoideo en el cuello, ¿sí? Y pues se ha realizado la modificación de la fibra eh, muscular, ¿bien? Entonces es importante, ¿no? El entrenamiento de la fuerza en personas mayores es vital y se incrementa su importancia, ¿no? eh, porque se ha demostrado que trabajar la fuerza ayuda y mejora otras capacidades coordinativas, como el equilibrio, por ejemplo, la estabilidad y la seguridad y autoconfianza desde el punto de vista psicológico, ¿no? Entonces es importante el trabajo, pero aún no se sabe o se sabe poco sobre las dosis óptimas de entrenamiento, ¿no? El entrenamiento de la fuerza en realidad es una intervención cada vez más frecuente, utilizada en las personas de la tercera edad, ¿sí? Pero la relación de las dosis todavía no están óptimas, ¿no? Entonces, en el documento que ustedes tienen en el Classroom, van a poder revisar ese documento y van a encontrar en su primera parte, justamente habla del entrenamiento de la fuerza y nos habla de que durante el año de 1984 y el 2015 se realizó un estudio muy importante, ¿no? Dentro de los objetivos de este estudio, justamente tenía como uno de los objetivos determinar cuál era la dosis óptima de entrenamiento de la fuerza para mejorar la condición física de las personas, ¿no? Y entre los documentos que se han revisado para realizar este estudio, justamente se ha revisado eh, lo que son mm, publicaciones científicas comprobadas, ¿no? Quiero decirles, estimados, yo sé que en el Internet hay
de todo y para todos, ¿no? Pero la principal fuente de información, ¿sí? La principal fuente de información son los artículos científicos que están publicados en revistas científicas indexadas o científicas, perdón, o revistas científicas registradas y reconocidas. Bien, esa es la bibliografía que sirve. ¿Sabían que los libros, por ejemplo, están en tercer lugar? Después de eso está lo que se llama la bibliografía gris, pero bueno, no nos corresponde hablar de eso, ¿no? Entonces, decirles que en este periodo se han revisado esos artículos científicos y pues se ha llegado a determinar algunas pautas importantes, por ejemplo, ¿no? Dentro de lo que es el entrenamiento. Ahora bien, vamos a, vamos a retomar algo de hace un momento, lo que les dije, donde se produce la contradicción. ¿Cuál es el modo de entrenamiento de la fuerza? Primero, la fuerza debe realizarse, el entrenamiento de la fuerza o el trabajo de la fuerza de manera dinámica, ¿sí? De manera dinámica. Es decir, que para poder cumplir este requisito, entonces, um, pues tendrá que haber una intensidad adecuada, ¿sí? Tendrá que haber una carga también que pueda ser sorteada o que pueda realizar la persona de la tercera edad, ¿no? Entonces, cuando se trabaja contra resistencia, se recomienda trabajar de manera dinámica. Los ejercicios de fuerza deben realizarse de manera rítmica, ¿no? A una velocidad moderada. El ritmo respiratorio también debe ser controlado y debemos prestar una atención adecuada al ritmo respiratorio, ¿no? Porque cuando se hace el ejercicio en la parte de la contracción, ¿sí? Principalmente, ¿sí? Tiene que haber la inspiración, ¿sí? O debemos realizar una respiración y cuando se hace la extensión, la relajación, debemos eliminar el anhídrido carbónico o botar aire por la boca o bien por la nariz. ¿Sí? Entonces esas son las recomendaciones. Eh, Tendríamos que supervisar constantemente el trabajo que estamos realizando y deberíamos controlar. Ustedes son los futuros profesionales, por tanto deben evitar las malas ejecuciones. Esto es importante, que no debemos permitir que se realicen el ejercicio por realizar, sino que deban realizar de manera adecuada, ¿no? Entonces, si nosotros solicitamos que esté sentado en una silla y que apoye completamente la espalda y que mire al frente, entonces debe cumplir esa consigna, ¿no? Y que además que la mano que no está trabajando deba estar apoyada en el muslo del lado que le corresponde y que la otra mano deba estar completamente extendida al costado de la silla y que al momento de subir la mancuerna debe realizar, ¿sí? La posición supina de la muñeca para terminar a la altura del esternón. Entonces, todo eso es lo que debemos controlar. Es importante que nosotros controlemos porque esa es la diferencia, pues, entre alguien que lo hace por hacer y entre un futuro profesional que se está formando justamente para este trabajo, ¿no? Todos los ejercicios deben ser realizados de tal manera que no provoquen dolor, ¿sí? Y no puedan justamente causar alguna molestia articular. Es importante que constantemente estemos controlando también nosotros lo que es cómo se siente, ¿no? Por lo tanto, dentro de la intensidad, a ver, se sugiere realizar 12 a 15 repeticiones por cada serie, ¿sí? 12 pueden realizar. En el documento que ustedes van a poder observar, tenemos una sugerencia. A continuación, en alguna diapositiva también tenemos.
sí, dice 7 a 9 repeticiones. Pero ¿por qué acá menciona de 12 a 15? Porque de acuerdo a un estudio realizado, cuando se ejecutan entre 12 y 15 repeticiones, ¿sí? Tenemos el trabajo del sistema cardiovascular, ¿sí? De tal manera que se encuentra al 60% de la capacidad eh, máxima, ¿no? Entonces, pues esto es importante que nosotros vayamos controlando la escala de Borg. La sensación de cada una de las personas debe oscilar entre 12 y 13, ¿no? Entonces, ustedes dicen, a ver, del 6 al 20, ¿cómo se encuentra ahora? Entonces, ellos tendrían que indicar 12 o 13. Si indican ese número, quiere decir que lo que estamos haciendo es adecuado. Si indican un número inferior, quiere decir que el estímulo no está siendo adecuado, ¿no? O no estamos haciendo un trabajo adecuado, o estamos dejando que realicen el ejercicio en una postura inadecuada o que pues pueda generar cierto tipo de trampa, ¿no? O de ayuda. Por ejemplo, el hecho de apoyar el codo en el muslo mientras estamos haciendo una flexión, extensión del codo, ¿no? Con mancuerna de 2 kilos, de 4 kilos. Entonces, si estamos dejando hacer eso, pues no va a surtir el efecto que nosotros esperamos. No va a estimular al músculo de tal forma que responda de la manera que nosotros estamos queriendo, ¿no? Ahora, si en la escala de Borg nos indican un número superior, un 15, un 16, 17, quiere decir que nuestra carga no está bien dirigida o estamos exagerando en la intensidad o estamos solicitando que haga muy rápido el ejercicio o estamos dando mucho volumen, o es decir, mucho peso, ¿no? Entonces son cosas que debemos ir controlando. Bien, eh, acá el tema de la contradicción que les decía es por lo siguiente. Para poder nosotros identificar cuál es el 60% del peso que la persona puede levantar, nosotros debemos conocer cuál es la fuerza máxima de esa persona. Entonces, ahí está la contradicción. Las personas de la tercera edad no pueden realizar, ¿sí? Eh, fuerza máxima, ¿no? Porque son repeticiones que se van realizando y van subiendo de peso hasta que hagan series, ¿sí? Hasta el cansancio se llama, y que ya no pueda realizar más o que el peso que se le ha propuesto no pueda vencerlo o moverlo, ¿sí? Y entonces ahí ya se considera que ese es el peso máximo y eso se considera la fuerza máxima. En realidad, la fuerza máxima puede determinarse en diferentes planos musculares o grupos musculares. La fuerza máxima no es una sola. Por ejemplo, en la sentadilla pues, podemos tomar una fuerza máxima, en el press de banco, ¿sí? Con las mancuernas en la flexión extensión de, del codo, en la prensa, con la flexión extensión de los miembros inferiores. Entonces, fíjense, puede haber, ¿no? Diferentes planos musculares y por tanto se puede tomar la fuerza máxima en los mismos. Entonces, estimados, lo que se sugiere es, bueno, en el documento ustedes tienen que leerlo, pero ya les voy a dar una pauta. En ese documento está, hay, tenemos 4 fórmulas para determinar la fuerza máxima y les voy a dar la pauta, ¿sí? La persona, por decir algo, queremos determinar la fuerza máxima de los miembros superiores en el ejercicio de flexión y extensión. Entonces, ¿qué hacemos? Le podemos dar, no sé, 2,5 kilos, 3 kilos y lo va a realizar, ¿no? Entonces, podemos ir subiendo a 4, 4 kilos, 5 kilos, tal vez 6, 7, bien, 8. Entonces, y ahí realiza entre 7 y 9 repeticiones y hay cansancio.
Entonces, ese peso lo tomamos como referencia, ese peso, y se traslada a una de las fórmulas que tenemos en los documentos. Bien, no corresponde porque es un tema que han debido ya desarrollar en alguna otra asignatura, pero sin embargo vamos a ampliar esta información. Bien, ¿cuál es la frecuencia del trabajo de la fuerza? Debería trabajarse mínimo 2 días por semana, con autocarga o con cargas externas, en dependencia de la posibilidad de cada una de las personas. Ya les dije que el trabajo de las capacidades es individual. Bien, tal vez hay trabajos en común que se pueden realizar, pero en este caso, tanto de la resistencia como de la fuerza, vamos a tener particularidades, ¿no? Y por tanto, debemos responder a las mismas. Se puede iniciar con 3 días, eso es lo recomendable de trabajo de la fuerza, 3 días. Pero si no se puede, mínimo 2 días por semana trabajar la fuerza, ¿no? Y se debe incrementar hasta llegar a 5 días para poder causar un efecto adecuado, ¿no? Entonces, en el trabajo. Ahora, de acuerdo al estudio que les había mencionado, que se ha realizado en en el periodo entre 1984 y el 2015, tenemos estas consideraciones importantes, ¿no? Para que un trabajo de fuerza tenga un resultado óptimo y pueda prescribirse de manera óptima y constituirse en un programa de entrenamiento, es importante tomar las siguientes consideraciones. Primero, el periodo de entrenamiento debe durar al menos entre 50 y 53 semanas. La frecuencia, como hemos visto en la diapositiva anterior, puede ser 2 días por semana o 3 días por semana, pero sí deben realizar entre 50 y 53 semanas, por lo menos para ir teniendo una mejora en las cualidades. Quiero decirles que de ninguna forma este trabajo de fuerza va a suplir o, o otras carencias, otras falencias patológicas o va a remediar algunas enfermedades. Pero sí el estudio ha demostrado que el trabajo y el cumplir con estos parámetros ha dado muy buenos resultados, ¿no? Bien, entonces la intensidad de entrenamiento debe estar entre 70 y 79%, es decir, que nosotros, en torno a las fórmulas que vamos a encontrar, podemos tomar la intensidad de acuerdo al 100%, ¿no? Si por ejemplo, 12 repeticiones lo has realizado correctamente en, qué sé yo, en un minuto, entonces eso corresponde, su intensidad es 12 por un minuto, 12 repeticiones por un minuto, y eso es su 100%. Entonces tendríamos que trabajar al 70 o al 79%. Estamos hablando de realizar, ¿sí? Eh, por decir, el 50% del tiempo, que serían 30 segundos, y el 50% de repeticiones serían 6 repeticiones, ¿no? Ahora, para llegar a 70 estaríamos hablando más o menos de 7 repeticiones en 45 segundos. Eso es lo que sugiere. Un tiempo bajo de tensión de 6 segundos por repetición. Quiere decir que, ¿sí? En cada repetición deberíamos contabilizar la tensión del músculo por lo menos 6 segundos. La frecuencia de entrenamiento es de 2 sesiones por semana. Ahí está la recomendación, ¿no? 2 sesiones por semana durante 50 a 53 semanas. Un volumen de entrenamiento de 2 a 3 series por ejercicio. Aquí está, ya la receta está acá. Esta clase nos va a servir para poder realizar nuestro trabajo, ¿ya?
enseguida voy a explicar. El volumen de entrenamiento debe ser 2 a 3 series por ejercicio, unas 7 a 9 repeticiones por serie, lo que les decía. De 7 a 9 repeticiones van a constituir más o menos el 70 al 79% de nuestra intensidad. Un descanso de 60 segundos entre series y de 4 segundos entre repeticiones, ¿no? Entonces, quiero decirles también que esta investigación reveló que ninguna de las variables que se han examinado en el periodo de entrenamiento, frecuencias de entrenamiento, las series, número de repeticiones, ha podido predecir sí, cuáles iban a ser las medidas morfológicas musculares, ¿no? Es decir, que no se ha podido hacer mágicamente que con esta receta ya vamos a aumentar tanto la masa muscular, no, solamente se ha mejorado la condición física de cada una de las personas. Bien, para mejorar la morfología, ¿sí? Hay esta otra posibilidad, ¿sí? Esta otra posibilidad. Antes de continuar, fíjense, aquí les dejo el link, bien, de la página donde pueden consultar. Sin embargo, la información más relevante ya se encuentra en el documento que ustedes tienen que revisar. Un periodo de entrenamiento de al menos 50 a 53 semanas, ¿sí? Una intensidad de 51 a 69%. Quiere decir que si yo realizaba 12 repeticiones en un minuto, ese era mi 100%, entonces dice 51%, ¿no? Más o menos serían 6 repeticiones en 30 segundos, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo que se ha calculado la repetición máxima. Un tiempo bajo de tensión de 6 segundos por repetición. Una frecuencia de entrenamiento de 3 sesiones por semana. Fíjense, aquí adicionan las sesiones por semana. Un volumen de entrenamiento de 2 a 3 series por ejercicio, ¿sí? Unas 7 a 9 repeticiones por serie y el descanso de 120 segundos o 2 minutos entre series y de 2 segundos y medio entre repeticiones. Fíjense, importante esto. Bien. Mil disculpas. Mil disculpas. Bien. Bueno, ahora tenemos la flexibilidad, ¿sí? La flexibilidad, vamos a comenzar por el final. Primero debemos nosotros entrenarla diariamente, ¿sí? La intensidad con la que se la practica no debe superar nunca el umbral del dolor. Bueno, ustedes pueden utilizar la escala de Borg para determinar este umbral o simplemente pueden hacer una pregunta sencilla, ¿no? Si el ejercicio que se está realizando está causando dolor. Esto principalmente en la contracción isométrica, ¿sí? Que generalmente se aplica en algunas elongaciones. La intensidad debe ser ligera, puede provocar una molestia ligera, ¿sí? Pero nunca debe ser superior y nunca debe llegar al dolor. Bien, el modo, ¿sí? Debe existir una variedad de ejercicios. Los ejercicios deben ser muy bien seleccionados. Debemos considerar el material alternativo para realizar, como ligas, cuerdas, bastones, espacios que se cuentan, graderías, entre otros, ¿sí? Un estiramiento, se debe realizar estiramientos específicos para los grandes grupos musculares. Bien, entonces eso en torno a la flexibilidad. Lo más importante de esta diapositiva, en resumen, es que debemos realizar en todas las sesiones. Podría estar presente en la parte
principal o bien en la parte final. También puede estar presente en el calentamiento, ¿no? Como forma de inicio del calentamiento. Bien, en torno al equilibrio, tenemos que no existe, ¿no? Un entrenamiento para personas de la tercera edad que está destinado a trabajar el equilibrio, ¿sí? Sin embargo, es muy importante en las personas de la tercera edad, puesto que si vamos a ir trabajando resistencia, fuerza, flexibilidad, entonces a la par deberíamos trabajar lo que es el equilibrio para poder otorgarle mayor autonomía, mayor estabilidad y mayor autosuficiencia a cada una de las personas de la tercera edad, ¿no? Entonces recomienda que se vaya trabajando la propiocepción, la velocidad y la fuerza. La propiocepción prácticamente es la conciencia de la postura corporal en el espacio para poder un poquito, pues, también leer sobre la propiocepción. Aquí abajo tengo un link, ¿sí? Y les invito a esa página de Facebook, que es mi página, en la cual se publican algunas cosas respecto a la actividad física. Bien, la velocidad, en este caso no estamos hablando de una velocidad de traslación, sino de una velocidad gestual, ¿sí? Gestual, ¿sí? Y agilidad mental también para poder resolver las dificultades motrices, ¿no? Los problemas motrices. Y fuerza, por supuesto, la fuerza que ya hemos tocado. Entonces, esto en torno al trabajo de las capacidades físicas básicas, estamos tocando tres condicionales y esta que es parte de las capacidades coordinativas especiales. Bien, entonces pasamos al punto 5, ya llegando un poco a la parte final, porque ya vamos a justamente culminar. A ver, el objetivo de un periodo de entrenamiento. En este caso, nosotros ya echamos mano de lo que es la metodología del entrenamiento deportivo, porque ya lo hemos visto en una lección anterior, ya hablamos de principios, ya hablamos de periodizar, ya hablamos de ejercicio físico, ya hablamos de lo que es objetivos. Entonces, pues decirles que el objetivo principal del trabajo con las personas de la tercera edad es mantener un estilo de vida independiente y sano. Eso es el objetivo principal, que ellos sean independientes, que no necesiten de sus seres cercanos para poder, ¿sí? Desempeñarse de manera cotidiana, ¿no? Entonces, ese sería. Para poder lograr este objetivo, yo tendría que citar que no solamente el ejercicio va a poder conseguir, ¿no? Esta independencia o esta condición de salud sana, sino que hay algunos factores, como por ejemplo la alimentación y el descanso. Esto es importante, ¿no? Ya les había hablado durante las clases presenciales que pues las personas de la tercera edad suelen dormir ya menos, más o menos 6 horas, y aquellas que viven muy preocupadas de su futuro, pues duermen 4 o 2 horas, ¿no? A las 4 de la mañana ya están despiertos, tal vez por costumbre o porque alguna preocupación no les deja. Si no descansan adecuadamente, el cuerpo sí va a ingresar a un periodo acelerado de oxidación porque no está descansando, no le está dando el descanso necesario a sus células, ¿no? Entonces, el descanso es importante en todas las etapas del desarrollo humano, no solamente en este periodo. Los objetivos entonces que nos vamos a trazar son a largo plazo. Por ejemplo, yo les menciono estos
Y es importante que tomen en cuenta esta parte, bueno, y toda la clase, ¿no? Mejorar la calidad de vida de las personas a través del desarrollo y mejorar la condición física general y de otras condiciones. Si nosotros entrenamos las 50, 53 semanas, estos objetivos pueden ser validados, ¿sí? Entonces, estos, por ejemplo, se citan estos que pueden revisar también en el texto que tenemos. Ahora bien, tenemos los periodos de adaptación, el periodo de mejora y el periodo de mantenimiento. Para trabajar, ¿sí? El entrenamiento en las personas o con las personas de la tercera edad, se sugieren estos tres tipos de periodo. No tenemos etapas, ¿no? Etapa competitiva, sí, etapa de preparación general, etapa, no, no hay acá. Tenemos estos periodos. Periodo de adaptación, ¿sí? El periodo de adaptación se debe realizar, dice, con un trabajo aeróbico entre 40 y 50% del consumo máximo de oxígeno. Por tanto, y disculpen que sea reiterativo, pero esto es importante saber calcular y calcular. ¿Ya? Con duración semanal del mismo cercana a los 60 minutos. Bien, para ir adaptándonos. 60 minutos en una semana deben trabajar, entonces puedo hacer dos sesiones de 30-30, ¿no? Más o menos. Pero el calentamiento y todo eso va a incrementar, ¿no? Trabajar la fuerza muscular siendo capaz de realizar una serie de entre 12 y 15 repeticiones en el periodo de adaptación con el mismo grupo muscular. Trabajo de coordinación y flexibilidad cercanos a los 20 minutos por sesión. Entonces tenemos, ¿sí? Puede ser 20 minutos de trabajo aeróbico, bien, trabajo de fuerza, una repetición en cada grupo muscular o en el tren superior puede ser, digamos, ¿no? Entonces vamos a tener ahí unos 10 minutos, 15 a 20 minutos nuestro calentamiento y 20 minutos de flexibilidad, ¿sí? Y coordinación. Y eso estructura una sesión de entrenamiento. Bien, entonces durante la semana estos 60 minutos se deben distribuir. El periodo de mejora está constituido sugerentemente por el 50 al 65% del consumo máximo de oxígeno con una duración semanal más o menos de 200 minutos por semana. Ya acá, volviendo a las diapositivas anteriores, podemos comprender por eso la recomendación de trabajar hasta 3 veces por semana lo que es la resistencia. Lograr trabajar la fuerza muscular, ¿no? Siendo capaz de realizar series de entre 12 y 15 repeticiones, tres series de 12 repeticiones o de 15 o de 14, de 13 repeticiones con el mismo grupo muscular y trabajar lo que es la coordinación y flexibilidad entre 15 a 20 minutos. Y el periodo de mantenimiento. Este periodo de mejora es el periodo más complejo, porque aquí ya se eleva la carga, ¿sí? Y se incrementa un poco la intensidad. Pueden ver acá, está reflejado por el consumo máximo de oxígeno, que esto tiene relación pues con la frecuencia respiratoria y con la frecuencia cardíaca. ¿No? Entonces, acá vamos a llegar a un estado de mejora de la condición física, pero tenemos que irlo manteniendo. Por eso es que se incrementa acá, ¿sí? La intensidad, bien, se mantiene el volumen. Bien, acá se incrementa la intensidad y se mantiene el volumen. Se logra trabajar la fuerza muscular siendo capaz de realizar 3 series entre 12 y 15 y bueno, trabajamos también la coordinación. Esto es en torno a lo que es la periodización, ¿sí? La periodización, los objetivos y la periodización. Para llegar a la unidad de entrenamiento, unidad funcional de entrenamiento, estamos hablando de sesiones, ¿no? Las sesiones están formadas por tres partes. La parte inicial, el calentamiento, la parte central, el desarrollo de la sesión y la vuelta a la cama. Entonces, el tiempo que nosotros trabajemos se va a dosificar
por decir, tenemos 1 hora y 30 o 1 hora y 20 o 60 minutos, se dosifica acá. Si tengo un calentamiento de 15 o de 20, entonces me queda de 60 minutos 40. Trabajo aquí 20, ¿sí? Estoy en una etapa de adaptación, entonces el calentamiento va a ser mayor, ¿no? 20 ya son 40 o 25, tal vez 30 ya son 50, vuelta a la calma con algún juego o tal vez una sesión de estiramiento, por supuesto. Bien, por supuesto acá cuentan lo que son las recuperaciones y los descansos, está contabilizado. Y de esa forma elaboramos nuestra sesión de entrenamiento. Fin de la presentación. Ahora voy a volver con ustedes